La presión del sistema educativo. La novela critica cómo el sistema educativo sofoca la individualidad y creatividad de los jóvenes, presión el éxito y académico sobre el bienestar emocional. La alienación. Hans se siente alienado de su entorno y de sí mismo, debido a las expectativas de los demás. La pérdida de la inocencia. El protagonista pierde su inocencia. El enfrentarse a las presiones del mundo adulto. La búsqueda de la identidad. Hans lucha por encontrar su propia identidad en un mundo que intenta moldearlo a su imagen. La creatividad, la crítica a la burguesía. Hace crítica a los balones de la sociedad burguesa, como la ambición, el materialismo y la conformidad. Las cinco principales fundamentales. La deshumanización del sistema educativo. El sistema educativo prusiano enfoca en la memorización y la disciplina. Destruye la creatividad y la pasión por el aprendizaje. La alienación del individuo. La presión social y familiar alinea a Hans en su propio deseo y lo lleva a su crisis de identidad. La contraposición entre la naturaleza e intelecto. El libro explora la tensión entre el mundo natural, representado por la pesca y la amistad, y el mundo intelectual, presentado por el estudio y las expectativas sociales. La imposibilidad de escapar del destino. Hans parece predestinado al fracaso debido a las expectativas de su entorno y a su propia incapacidad para revelar. La crítica a la sociedad burguesa. La nobleza critica la hiperposesia y la superficialidad de la sociedad burguesa, que valora el éxito material por encima de la felicidad individual. Las palabras más constantes basándose en el libro son escuela, examen, padre, Hans, estudio, libro, pueblo, selva, presión y Dios. Personaje con el que me identifico por el modelo de lenguaje detallada de Hermann Heiller. Es un compañero de Hans en el seminario, pero a diferencia de él, Hermann es rebelde, apasionado y librepensor. Representa la individualidad y la autenticidad, valores que Hans admira pero no puede alcanzar. Hermann es un espíritu libre que se niega a conformarse a las expectativas sociales y requiere seguir su propio camino, aunque eso signifique ser marginado. Es un personaje complejo y contradictorio, en momentos de genialidad y otros autodestrucción. Tres momentos importantes. 1. La preparación para el examen. Ese momento establece la presión a la que está sometido Hans y cómo se aísla del mundo exterior para cumplir con las expectativas. 2. El encuentro con Hermann Heiller en el seminario. Este encuentro representa una oportunidad para Hans de liberarse de las convenciones sociales y encontrar su propia voz, aunque también lo lleva a la confusión y la rebeldía. La muerte de Hans, ese trágico final, simboliza la destrucción del individuo por un sistema operativo y la imposibilidad de escapar de un destino predeterminado. 5 preguntas interesantes para el autor. ¿Qué expectativas personales le inspiraron a escribir Bajo las ruedas? ¿Cuál era su opinión sobre el sistema educativo de su época?
¿Qué mensaje quedaría transmitir con la historia de Hans Yerbentan? ¿Que cree que la sociedad actual sigue ejerciendo una presión similar sobre los jóvenes? ¿Qué simboliza el personaje de Hermann Heiler? ¿Cómo se relaciona la ciencia con el derecho? La novela puede relacionarse con la ciencia del derecho a través del análisis de la estructura de poder y de las normas sociales que incluyen en la vida de Hans. El sistema educativo, las leyes que rigen la sociedad y las expectativas familiares son elementos que limitan la libertad del protagonista y lo llevan a un trágico final. 5 conceptos del derecho relacionados al libro. 1. Norma. Las normas sociales y educativas que rigen la vida de Hans, como la obligación de estudiar y tener éxito. Reflejo que se reflejó en su presión que ejerce el padre y la escuela sobre Hans para que cumpla con las expectativas académicas. 2. Obligación. La obligación de Hans de cumplir con las expectativas de su padre y la sociedad. Reflejo que se ve reflejado en el sacrificio de su infancia y sus deseos personales para dedicarse al estudio. 3. Libertad. La falta de libertad de Hans para elegir su propio camino y seguir sus propias pasiones. Se ve reflejado en la imposibilidad de Hans disfrutar de su tiempo libre y de explorar sus propios intereses. 4. Justicia. La injusticia del sistema educativo que no valora la individualidad y creatividad. Reflejo que se reflejó en el tratado desigual que reciben los estudiantes que no adaptan el sistema. 5. Responsabilidad. La responsabilidad que siente Hans de cumplir con las expectativas de su familiar y la sociedad. Reflejo que se reflejó en su constante preocupación por el futuro y su miedo al fracaso. 3 cambios en la narrativa. Darle a Hans una mayor agencia en lugar de ser una víctima pasiva de las circunstancias de Hans, podría haber tomado decisiones más activas para cambiar su destino. 2. Más a fondo de la relación con Hermann Heiler. La relación entre Hans y Hermann podría haber sido más desarrollada, mostrando cómo Hermann influye en Hans y cómo este último lucha por encontrar su propia voz. 3. Ofrecer un final más esperanzado. En lugar de la trágica muerte de Hans, la novela podría haber terminado en una de esperanza, mostrando cómo Hans logra liberarse de las convenciones sociales y encontrar su propio camino. Un final alternativo. En lugar de morir ahogado, Hans decide abandonar el seminario y dedicarse a lo realmente le apasiona, la naturaleza y la artesanía. Se convierte en un carpintero reconocido en su pueblo, encontrando la felicidad en el trabajo manual y la conexión de la naturaleza. Aunque su padre se siente decepcionado, Hans logra vivir una vida auténtica y plena, demostrando que el éxito no se mide solo por los logros académicos, sino por la capacidad de ser fiel a uno mismo. Hermann Heiler, por su parte, regresa al pueblo y se convierte en un maestro inspirador, promoviendo la libertad de pensamiento y creatividad entre los jóvenes.